Durante años, fue considerado una promesa del adventismo en Estados Unidos. Inteligente, carismático, leal. Predicaba a miles, aparecía en televisión, y era el rostro joven de la denominación. Pero un día, mientras predicaba en sábado, todo se quebró. Sus manos temblaron, su voz se cortó, y frente a 400 personas confesó algo que nadie esperaba. Lo que ocurrió en ese púlpito cambiaría su vida, y su fe, para siempre. Esta es la historia real de un colapso que conmocionó al adventismo estadounidense. Se llamaba Caleb Martin. Nació en Springfield, Missouri, el 15 de marzo de 1985, en una familia adventista de tercera generación que llevaba la religión en la sangre. Su bisabuelo había sido uno de los primeros conversos del adventismo en el estado, su abuelo había sido anciano en la iglesia durante 40 años, su madre era directora del ministerio infantil y maestra de escuela sabática, y su padre, Robert Martin, era un ferviente colportor que había vendido literatura adventista por todo el Medio Oeste durante décadas. La casa de los Martin era un santuario adventista. Las paredes estaban decoradas con cuadros de la Segunda Venida, la mesa del comedor nunca faltaba con los libros de Ellen White, y cada viernes por la noche, sin excepción, se realizaba el culto familiar. Caleb creció respirando doctrina adventista. Desde pequeño, Caleb destacaba entre los demás niños de la iglesia. A los 8 años ya memorizaba versículos bíblicos completos para las presentaciones del Día del Niño. A los 12 años, sabía de memoria pasajes enteros del conflicto de los siglos y podía explicar las profecías de Daniel mejor que muchos adultos. A los 15 años, era el orador juvenil más solicitado de la región y ya soñaba con ser pastor desde que tenía uso de razón. Todos en la iglesia de Springfield decían lo mismo: Dios tiene un propósito especial con ese muchacho. Será un gran líder para la iglesia. Caleb fue enviado a la Universidad Adventista Union College en Nebraska, donde se destacó como uno de los mejores estudiantes de teología de su generación. Sus profesores lo adoraban. Tenía un don natural para la predicación, una mente analítica para la exégesis bíblica y un carisma que cautivaba a cualquier audiencia. Durante sus años universitarios, Caleb participó en todos los ministerios posibles: predicación estudiantil, evangelismo, misiones de corto plazo, y hasta fue elegido presidente de la asociación estudiantil. Sus sermones en la capilla universitaria eran tan populares que estudiantes de otras carreras venían solo para escucharlo. A los 22 años, Caleb se graduó summa cum laude en teología pastoral y fue inmediatamente contratado como pastor asistente en la Iglesia Adventista Central de Oklahoma City. Su supervisor, el pastor William Thompson, un veterano de 30 años de ministerio, quedó impresionado con su dedicación y talento. En 30 años de ministerio, nunca he visto a un joven con tanto potencial como Caleb, decía Thompson a quien quisiera escuchar. Después de 3 años como asistente, a los 25 años, Caleb recibió una oferta que cambiaría su vida: liderar la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Little Rock, en Arkansas, una congregación de más de 400 miembros que había estado sin pastor titular durante 6 meses. La conferencia de Arkansas había estado buscando al candidato perfecto, y Caleb encajaba en todos los requisitos: joven, dinámico, teológicamente sólido y con una reputación impecable. Cuando llegó a Little Rock en 2012, tenía apenas 27 años y ya era considerado una de las promesas más grandes del adventismo estadounidense. Los primeros años fueron espectaculares. Bajo su liderazgo, la iglesia creció de 400 a más de 650 miembros. Sus sermones eran tan populares que personas de otras denominaciones venían los sábados solo para escucharlo. Implementó programas de evangelismo que resultaron en más de 200 bautismos en sus primeros 3 años. Caleb era invitado constantemente para campamentos de jóvenes, retiros espirituales, congresos de pastores y seminarios teológicos por todo el país. La revista Adventist Review lo destacó como uno de los jóvenes líderes a seguir en 2015. El canal Hope Channel lo invitó regularmente para programas especiales, y sus sermones eran transmitidos por radio en varias estaciones adventistas. Para muchos jóvenes adventistas, Caleb Martin era más que un pastor, era un ídolo, un modelo a seguir. Predicaba con una pasión contagiosa, defendía la doctrina adventista con una convicción inquebrantable, y su vida parecía una línea recta hacia el éxito ministerial. Pero detrás de la fachada perfecta, algo comenzaba a removerse en su interior. En 2016, Caleb se casó con Sarah Michey, una enfermera adventista que había conocido durante un congreso de jóvenes. Sarah era todo lo que él buscaba: piadosa, dedicada a la iglesia
y completamente comprometida con la causa adventista. Tuvieron su luna de miel en Israel, donde Caleb predicó en varios sitios bíblicos para los grupos de turistas adventistas. Al regresar a Little Rock, la vida de Caleb parecía perfecta. Tenía una iglesia próspera, una esposa maravillosa, una casa hermosa en el mejor barrio de la ciudad, y el respeto de toda la denominación. Pero fue precisamente en ese momento de aparente éxito cuando comenzaron las primeras grietas. Durante sus estudios para los sermones, Caleb había comenzado a notar pequeñas inconsistencias en algunas doctrinas adventistas. Nada grave al principio, solo pequeñas preguntas que surgían mientras preparaba sus predicaciones. ¿Por qué algunos textos bíblicos parecían forzados para apoyar ciertas doctrinas? ¿Por qué algunas interpretaciones proféticas parecían más complicadas de lo necesario? Inicialmente, Caleb desechaba estas dudas como tentaciones de Satanás o como efectos del cansancio ministerial. Oraba más, ayunaba y leía más libros de Ellen White para fortalecer su fe. Por un tiempo, la estrategia funcionó. Pero las preguntas persistían y crecían. El punto de inflexión llegó en el verano de 2018, un sábado caluroso de julio. Caleb había terminado de predicar y estaba en casa, arreglando su jardín, cuando su vecino Mark Thompson, sin relación con su ex-supervisor, se acercó a la cerca que dividía sus propiedades. Mark era un tipo simpático, contador de profesión, con quien Caleb había desarrollado una amistad cordial pero superficial. Habían sido compañeros de clase en la secundaria, pero sus caminos se habían separado cuando Caleb se fue a estudiar teología. Después de hablar del clima sofocante y de los problemas con el riego del césped, Mark hizo una pregunta que cambiaría todo. «Oye, Caleb, ¿sigues yendo a esa iglesia de los sábados?» «Sí, Mark. De hecho, soy el pastor de la iglesia adventista del centro». Mark levantó las cejas con sorpresa. «¿En serio? No sabía que eras pastor». «Guau. ¿No es ese el grupo que predijo que Cristo volvería en 1844? Bueno, es más complicado que eso», comenzó a explicar Caleb. «Mi pastor en la iglesia bautista dice que los adventistas son una secta. Dice que ustedes creen en una profetisa y que enseñan salvación por obras. ¿Es cierto eso?» Caleb sintió un fuego subirle por el pecho. Su instinto natural de pastor lo impulsaba a defender su fe, a corregir los malentendidos, a dar testimonio. Pero por alguna razón, esa tarde no lo hizo. Respiró hondo, sonrió forzadamente y cambió de tema. «Es complicado, Mark. Tal vez otro día podamos hablar con más tiempo». Mark se disculpó si había dicho algo ofensivo y se retiró a su casa. Pero el daño ya estaba hecho. Por dentro, Caleb estaba hirviendo. No de enojo hacia Mark, sino de determinación. Pensaba, voy a preparar un estudio bíblico tan contundente, tan sólido, tan irrefutable que cuando termine con él, no solo Mark, sino cualquier pastor bautista del mundo quedará sin palabras. Voy a demostrar que el adventismo es la verdad bíblica más pura que existe. Esa misma noche, después de cenar con Sara, Caleb se encerró en su oficina pastoral. Sacó todos sus libros, comentarios bíblicos adventistas, obras de Ellen White, apuntes de seminario, diccionarios teológicos y su Biblia de estudio. También abrió su computadora y accedió a las bases de datos teológicas más completas que tenía disponibles. Su plan era simple: preparar un estudio sistemático sobre las doctrinas adventistas distintivas, comenzando por el tema que Mark había mencionado, 1844 y el santuario celestial. Iba a demostrar, paso a paso, verso por verso, que la interpretación adventista de Daniel 8 y 14 era correcta y que el juicio investigador era una doctrina bíblica sólida. Pero algo extraño comenzó a suceder. Cuanto más estudiaba, más preguntas surgían. Cuanto más profundizaba en las fuentes originales, más inconsistencias encontraba. Los textos bíblicos que siempre había usado para apoyar 1844 parecían forzados cuando los leía sin los filtros adventistas. Las conexiones proféticas que siempre había dado por sentadas no parecían tan evidentes cuando las examinaba críticamente. La primera noche se extendió hasta las 3 de la madrugada. Caleb estaba confundido, pero no alarmado. Pensó que necesitaba más tiempo, más oración, más estudio. La segunda noche fue peor. Comenzó a leer comentarios bíblicos de eruditos no adventistas y descubrió interpretaciones de Daniel 8 y 14 que nunca había considerado. Interpretaciones que, honestamente,
parecían más naturales y menos forzadas que la adventista. La tercera noche fue cuando todo comenzó a desmoronarse. Caleb estaba leyendo sobre la historia del movimiento millerita, pero esta vez no en fuentes adventistas, sino en libros de historia secular. Lo que encontró lo dejó sin palabras. ¿Por qué 1844 no aparece claramente en la Biblia sin interpretaciones complicadas? ¿De dónde exactamente habían sacado los adventistas el concepto del juicio investigador? ¿Y por qué esa enseñanza dependía tanto de las visiones de Ellen White y tan poco de textos bíblicos claros? Pero lo que más lo perturbó fue descubrir que muchas de las doctrinas que él había defendido con tanta pasión no eran tan bíblicas como siempre había creído. Eran interpretaciones, a menudo muy creativas, que requerían saltos hermenéuticos enormes para sostenerse. Durante las siguientes semanas, Caleb entró en una crisis espiritual como nunca había experimentado. Por las mañanas, tenía que predicar con convicción doctrinas en las que ya no creía completamente. Por las noches, se encerraba en su oficina a estudiar, esperando encontrar respuestas que restauraran su fe, pero cada estudio la debilitaba más. Sara notó el cambio. Caleb estaba distante, preocupado, y había dejado de participar en las actividades familiares que siempre habían disfrutado juntos. «¿Estás bien, cariño? Te veo muy estresado últimamente», le preguntó una noche. «Estoy bien, solo preparando algunos estudios complicados», respondió Caleb, sin poder contarle la verdad. ¿Cómo podía explicarle a su esposa adventista de toda la vida que estaba cuestionando las bases mismas de su fe? ¿Cómo podía decirle que el hombre que ella había admirado como un gran defensor de la verdad adventista ya no estaba seguro de que era la verdad? Los domingos se habían convertido en su único día de descanso mental. Los sábados eran tortura. Cada sermón se sentía como una representación teatral. Cada oración pública sonaba hueca en sus propios oídos. Cada vez que mencionaba a Ellen White o defendía una doctrina adventista distintiva, una voz interior le gritaba: «¡Hipócrita! ¡Estás mintiendo!». Pero Caleb continuó. Tenía responsabilidades, una iglesia que dependía de él, una esposa que lo admiraba, una denominación que había invertido en su carrera. No podía simplemente colapsar. O al menos eso pensaba. El sábado 15 de septiembre de 2018 comenzó como cualquier otro. Caleb se levantó temprano, desayunó con Sara, repasó sus notas del sermón, y llegó a la iglesia a las 8 de la mañana para los preparativos finales. El tema de ese día era los 3 mensajes angélicos de Apocalipsis 14, uno de los pilares teológicos del adventismo. Caleb había predicado sobre este tema docenas de veces a lo largo de su carrera, y siempre había sido uno de sus favoritos. Pero esa mañana, mientras se preparaba en su oficina, las palabras de su sermón le parecían vacías. La iglesia estaba llena. Más de 400 personas ocupaban cada asiento disponible, incluyendo varios visitantes que habían venido específicamente para escuchar al famoso Pastor Martín. En la primera fila estaban los ancianos de la iglesia, personas que habían depositado toda su confianza en él. En la tercera fila estaba Sara, con su sonrisa orgullosa de siempre. Caleb subió al púlpito a las 11:15 de la mañana. Comenzó con su oración habitual, pidiendo la bendición de Dios sobre su mensaje. Pero mientras oraba, sus manos comenzaron a temblar ligeramente. Los primeros 15 minutos del sermón transcurrieron normalmente. Caleb explicó el contexto histórico de Apocalipsis 14, habló sobre la importancia de los 3 ángeles, y comenzó a desarrollar la aplicación adventista de estos mensajes proféticos. Su voz era firme, su presencia imponente como siempre. Pero cuando llegó al punto donde tenía que explicar cómo los 3 mensajes angélicos validaban las doctrinas adventistas distintivas, algo se quebró dentro de él. Su voz comenzó a temblar. Hizo una pausa. Tomó un sorbo de agua. Miró a su congregación, que lo observaba con atención total. El silencio en el santuario era absoluto. Caleb abrió la boca para continuar, pero las palabras no salieron. Cerró la Biblia. Respiró profundamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y entonces, frente a 400 personas, con una voz quebrada pero clara, dijo: «Hermanos, hermanas, no puedo seguir predicando esto. Algo está mal. Profundamente mal. He estado estudiando, orando, buscando respuestas, y no las encuentro. Estas doctrinas que hemos defendido, estas interpretaciones que hemos enseñado,
no tienen el fundamento bíblico que siempre creí que tenían. No puedo más. No puedo seguir mintiéndoles. No puedo seguir mintiéndome a mí mismo. Un murmullo de shock recorrió la congregación. Algunos ancianos se pusieron de pie. Sara tenía la cara completamente pálida. Varios niños comenzaron a llorar, contagiados por la tensión. Caleb bajó del púlpito con pasos vacilantes y salió por la puerta lateral del santuario mientras 400 personas lo miraban, completamente paralizadas por lo que acababan de presenciar. Lo que siguió fue un caos total. Los ancianos de la iglesia tuvieron que improvisar el resto del culto. Algunos miembros salieron corriendo detrás de Caleb, pero él ya había subido a su automóvil y se había marchado. Sara se quedó en la iglesia, tratando de calmar a los miembros más alterados y pidiendo oración por su esposo. Para el lunes por la mañana, la noticia se había extendido por toda la conferencia de Arkansas. Para el miércoles, pastores de todo el país estaban hablando del colapso de Caleb Martin. Para el viernes, el incidente había llegado a la sede de la conferencia general. Los líderes adventistas no sabían cómo manejar la situación. Caleb había sido una de sus estrellas emergentes, un rostro público de la denominación. Su colapso no era solo personal, era institucional. Después de ese sábado, Caleb no volvió más a la iglesia. No como pastor, no como miembro, no como visitante. Se tomó una licencia médica indefinida y se refugió en su casa. Los primeros días fueron los más difíciles. Representantes de la conferencia lo visitaron, ofreciéndole ayuda psicológica, consejería espiritual y hasta un año sabático pagado para que pudiera recuperar su fe. Varios pastores veteranos llegaron desde otros estados para ministrarle. Pero Caleb rechazó toda ayuda oficial. Su decisión ya estaba tomada. Una semana después del incidente, presentó su renuncia formal por escrito. No hizo vídeos explicativos, no escribió cartas abiertas, no dio entrevistas a los medios adventistas que se lo pedían. Su renuncia fue simple y directa. Por razones de conciencia, no puedo continuar como pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esta decisión es final e irrevocable. Durante los siguientes 6 meses, Caleb estuvo en silencio total. No respondía a llamadas de excolegas, no participaba en discusiones en redes sociales, no asistía a ninguna iglesia. Muchos pensaron que había tenido una crisis nerviosa o que había perdido la fe completamente. Pero la realidad era diferente. Caleb estaba en un proceso de reconstrucción espiritual. Por primera vez en su vida, estaba leyendo la Biblia entera sin comentarios adventistas, sin filtros denominacionales, sin agendas teológicas. Solo él, las Escrituras y Jesús. Y fue allí, en el silencio, en la soledad, en la humildad de reconocer que había estado equivocado, donde finalmente encontró una libertad que nunca había experimentado como adventista. Sara, inicialmente, no entendía la decisión de su esposo. Ella seguía siendo adventista comprometida y esperaba que Caleb recuperara la razón y regresara al ministerio. Pero después de varios meses de conversaciones profundas y honestas, comenzó a entender el proceso por el que su esposo había pasado. Caleb le mostró sus estudios, le explicó sus dudas, le compartió sus descubrimientos. Al principio, Sara se resistió. Pero gradualmente, ella también comenzó a cuestionar doctrinas que siempre había dado por sentadas. Para finales de 2019, tanto Caleb como Sara habían dejado completamente el adventismo. Pero, sorprendentemente, su fe en Cristo se había fortalecido. Sin las cargas de doctrinas complicadas, sin la presión de defender interpretaciones proféticas forzadas, sin la necesidad de validar una organización religiosa, pudieron enfocarse en lo esencial, una relación personal con Jesús. Hoy, 5 años después del colapso, Caleb Martin trabaja como consejero familiar en Little Rock. No se identifica con ninguna denominación específica, pero asiste regularmente a una iglesia cristiana no denominacional donde puede adorar libremente sin presiones doctrinales. Su historia se ha convertido en un testimonio silencioso pero poderoso. Aunque nunca ha hecho campaña pública contra el adventismo, su ejemplo ha inspirado a otros pastores y miembros adventistas a cuestionar sus propias creencias y buscar una fe más auténtica. Cuando los pocos amigos que le quedaron del adventismo le preguntan si se arrepiente de su decisión, Caleb responde con una sonrisa serena. Antes predicaba para defender una organización. Ahora vivo para conocer a Cristo. Antes tenía respuestas para todo, pero estaba perdido. Ahora tengo menos respuestas,
pero encontré el camino. Antes era un pastor exitoso, pero no era libre. Ahora soy un hombre común, pero soy libre en Cristo. Su historia nos recuerda una verdad poderosa. A veces, es necesario colapsar completamente para poder despertar verdaderamente. A veces, es necesario perder la religión para encontrar la fe auténtica. Y a veces, el mayor acto de fe es tener el valor de admitir que estábamos equivocados y comenzar de nuevo.